Gracias a todos por acompañarnos una vez más para el segundo año de este informe increíble, el Latino Podcast Listener Report 2021. Yo soy Gabriel Soto, director de investigación en Edison Research. Hola, y yo soy Martina Castro, CEO de Adonde Media. Estoy muy, pero muy emocionada de finalmente poder tener un segundo informe, una segunda versión de este reporte tan importante y de poder compartir los resultados con ustedes. Claro, yo estoy muy emocionado también porque tenemos muchos resultados interesantes que queremos compartir con ustedes en esta edición. Vamos a hablar de varios temas como la pandemia y si el consumo de podcast aumentó durante este año muy inolvidable. Acuérdense que el año pasado demostramos el bajo nivel de escucha entre latinos, pero también un potencial enorme a la vez. También cubriremos lo que piensan los latinos con respecto a la publicidad comercial en podcast y también los video podcasts. ¿Qué pasa con los video podcasts? Claro, el año pasado yo quedé media sorprendida, no choqueada, pero interesante darnos cuenta de que YouTube fuera el servicio que los latinos usaron más para escuchar podcasts. Entonces, esta vez vamos a ver, indagar un poquito más y entender si sigue siendo el caso. Claro. Queremos darle muchísimas gracias a todos los patrocinadores de este informe, Adonde Media, la antigua Williams & Company, Libsyn, PRX, Simplecast, Sonoro y SXM Media. Si está viendo este informe, por favor, agradeceles por hacer esta información gratis y gratis para todos. También queremos agradecer a Edison Research por realizar el estudio. Ellos tienen algunos miembros del equipo listos para responder a sus preguntas. Puede ser que se sientan que están recibiendo un montón y sobrecarga de datos hoy, pero no duden en dejar algunas preguntas en la ventana de preguntas y respuestas, porque ahí los miembros del equipo de investigación de Edison pueden responderles. Y si se están uniendo después de la sesión después que se haya publicado el seminario web, pueden también enviar sus preguntas por correo electrónico a info@edisonresearch.com. Ok, Martina, ¿empezamos? Dale nomás. Ok, welcome, gracias todos. Welcome a Latino Podcast Listener Report 2021. El estudio este año se realizó de manera muy similar al del año pasado. Realizamos más de 2,500 entrevistas en línea de adultos en los Estados Unidos que se consideran como hispanos o latinos. Realizamos la encuesta en mayo, al igual que el año pasado. Los datos también se ponderaron de la misma manera y un porcentaje similar, el 17% de encuestados tomó la encuesta en español. Todo esto permite una comparación muy fluida con el informe del 2020. Vamos a comenzar observando los cambios en la escucha de podcast entre 6 grupos: la población total de Estados Unidos, los latinos en general, y también entre los 4 grupos principales de latinos según el uso de idioma y del lugar de nacimiento. Uh-huh. Claro, y a todos los latinos se les presentó una pregunta: ¿qué idioma usas en el hogar? Y aquí están sus respuestas. Combinando esas dos secciones azules ahí, los que usan solo español o mayormente español en el hogar, consideramos a ese grupo lengua predominante español. Y combinando las otras secciones, los quienes usan ambos idiomas por igual o el inglés más, llamamos a ese grupo lengua predominante no es el español. Estas combinaciones forman 2 de los 6 grupos que Martina mencionó. Y quiero agregar aquí que obviamente es importantísimo para nosotros en Adonde Media y varios productores que están
produciendo contenido en español, tener información sobre ambos grupos, ¿no? Los que dominan el idioma español y los que no. Especialmente en Estados Unidos hay pero muy poca información sobre esta población y van a ver que los hábitos son diferentes según el uso del idioma y la dominación del idioma. Entonces estoy agradecida que tengamos esta información en ambos. Sí, y aquí hay otros dos grupos. El 66%, o sea, los 2/3 de latinos que nacieron en los Estados Unidos y el tercio de ahí de latinos que nacieron fuera de los Estados Unidos, los cuales incluyen a los que nacieron en Puerto Rico también. Y no se confundan aquí el size de estos dos grupos, los de predominante español y nacidos fuera del país, son casi iguales. Aunque sí hay una superposición entre los dos, no todos son los mismos. Y por ejemplo, hay una diferencia de edad. Los que lengua predominante sí es el español, ellos son más jóvenes de los que nacieron en los Estados Unidos. Entonces sí va a haber muchas cosas similares en estos dos grupos, pero van a haber áreas donde estos dos grupos también son diferentes. Pero aquí lo tienen. Veremos la escucha de podcast entre estos 4 grupos principales de latinos y también, como dijo Martina, entre la población adulta estadounidense y la población adulta estadounidense latina. Este es el porcentaje de personas que están familiarizadas con el término podcasting. Y aquí ven que un 64% de latinos reconocen ese término y eso aumentó desde el 61% en 2020. Para toda la población eso está a 77%, más de 3/4. Y esos datos a la izquierda de toda la población estadounidense, eso viene de nuestro estudio de Infinite Dial de 2021. Este estudio es un estudio telefónico y nuestro estudio, el Latino Podcast Listener Report, se hace en línea. Entonces hay una diferencia y tomen eso en cuenta cuando van a hacer comparaciones, pero todavía creemos que esto es muy importante mostrar aquí, pero también otra cosa que quiero mostrarles es la diferencia. Ese 64% contra el 77%, esa diferencia existía también en el año pasado y todavía sigue existiendo. Y vamos a examinar por qué es así. Bueno, aquí pueden ver que la familiarización no aumentó entre los latinos cuya lengua predominante es español y entre los latinos nacidos fuera de los Estados Unidos. Un 47% de los que español sí es la lengua dominante en el hogar conocen la palabra podcasting y eso es 44% para los que nacieron fuera de los Estados Unidos. Eso sigue siendo menos de la mitad en cada grupo que entienden la palabra, pero sus homólogos latinos cuya lengua dominante no es el español y los que nacieron en Estados Unidos, ellos conocen el podcasting a tasas similares a la población total en Estados Unidos. Y aquí cuando veo esto, Martina, yo siempre pienso en nuestra conversación que yo tuve con Nidia Serrano de Pandora, que ya trabaja ahora bajo SXM Media. Ella nos explicó, y también estoy de acuerdo, que hay un obstáculo de lenguaje, que podcasting viene en inglés y eso va a ser muy difícil para los latinos, especialmente los que hablan español, para entender. Sí, esto ha sido algo desde el inicio, ¿no? Que hemos observado también en Adonde Media y hasta en Radio Ambulante cuando estuve con ese programa, pero algo interesante, y es que esto es lo que veo que va a pasar, es que posiblemente, sí, obviamente queremos que la audiencia vaya familiarizándose con el término en inglés,
pero veo que pronto no va a ser necesario, porque la gente está descubriendo podcast por fuera de plataformas de podcast, eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, y como pasó con la tele, ¿no? Nadie dice, voy a mirar la televisión, no voy a mirar un show, voy a mirar un programa. Y si el contenido es entretenido, la gente lo encuentra, pero obviamente siempre vamos a tener este problema, mientras que esa palabra, claro, es difícil de pronunciar, de hecho, en español y para hispanoparlantes. Entonces, no me sorprendió para nada ver esta diferencia. Y, y no queríamos que barrera de idioma fuera un factor en medir la escucha de podcasting, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahora, le vamos a mostrar algo muy fascinante. Ojo al 47% entre los predominantes en español y a ese 44% entre los nacidos fuera del país. Vamos a cambiar nuestro gráfico aquí de la familiarización a la medida de personas que escucharon podcast por lo menos una vez en su vida, y mira lo que pasa. Un 59% de los que viven en hogares donde la lengua predominante es español indican que han escuchado un podcast alguna vez en su vida, y un 53% entre los que nacieron fuera de los Estados Unidos dicen lo igual. Aquí las tasas de escuchar supera la familiaridad en el diapositiva anterior, y eso es así porque les preguntamos a los encuestados si han escuchado o han oído hablar de ese término podcasting. A pesar que digan que no, todavía le presentamos con la definición de lo que es un podcast y le damos la oportunidad de decir si de verdaderamente han escuchado uno. Y por eso esta tasa de escucha supera esa familiarización. Esto me parece sumamente importante. Primero, es decir, obviamente la familiarización con el término, no previene que alguien escuche. Entonces, pensar que al entender bien que estaban escuchando un podcast, ahí sí dicen que lo han escuchado por lo menos una vez. Entonces, entre los creadores y productores de podcast, me parece que esto es sumamente importante tomar en cuenta. La familiarización no es una barrera a escuchar. El término en sí no está previniendo de que gente escuche podcast. Simplemente no sabe qué está escuchando. Increíble pensar en eso, ¿no? Y lo otro que veo acá es que, por lo menos en términos proporcionales, estamos viendo que los que escuchan de lengua, o lo que han escuchado por lo menos una vez, que dominan el español, sobrepasa los que han escuchado por lo menos una vez en la población estadounidense. Eso me parece impresionante. Es decir, yo sé que no son iguales, ¿no? No podemos estar comparando directamente porque son estudios diferentes y además una por teléfono, el otro en línea, pero de forma proporcional estamos hablando de una comparación interesante, en mi opinión. Entonces, entre los latinos, la escucha se ha disparado enormemente. Un hallazgo clave aquí que encontramos: la mayoría de latinos ya han escuchado un podcast alguna vez en su vida. Eso es verdad este año, pero no podíamos decir eso el año pasado. Mira cómo creció desde el 45% hasta el 56%. La diferencia de escucha en comparación con la población estadounidense total se cierra, la diferencia se desaparece ahí, y es algo que se merece celebrar, Martina, ¿no? ¿Tú crees? Uy, sí, por favor, yo ya estoy celebrando y festejando este dato. Qué lindo que nuestra comunidad haya
llegado al medio en estos números, en estas cifras. Me emociona un montón. Sí, claro. Y no sé si te acuerdas, yo te dije en inglés también, pero el año pasado mencionaste que ibas a tener una fiesta después de Ay, que no, sí. ese número pasara el 50 o superaba el 50%. Entonces, ahí nos mandas tu dirección, yo no sé, pero yo voy a estar ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Si fue una promesa, Tenemos lo dije, pruebas. está grabado, ya no lo puedo quitar, hay prueba. Entonces sí, en algún momento a todos los invitamos a una fiesta por parte de Onda Media para festejar este dato. Ah, y muy interesante esta escucha de podcast, tanto en inglés como en español. eh, ah, Ambos idiomas está motivando este crecimiento. Ah, Ve aquí como casi la mitad de los latinos en Estados Unidos han escuchado un podcast en inglés y eso es más del 36 el año pasado. Y ahora un tercio de latinos han escuchado un podcast en español y eso es más de ese 24% el año pasado. Y escuchar en ambos idiomas ha manifestado un crecimiento en los oyentes latinos que escuchan podcasts mensualmente. El año pasado, en mayo del 2020, un cuarto de latinos dijo que escuchó un podcast en el último mes. Desde entonces, ese número se ha disparado al 36% o más de un tercio de todos los latinos en Estados Unidos. Uno puede ver que eso también es cierto para los latinos que viven en hogares a pesar de el idioma dominante en inglés o no, en español o no en español. Pero sin embargo, cuando vemos esa sección en la derecha, hay una diferencia entre los latinos nacidos en Estados Unidos y los que nacieron fuera del país. Sí, y yo quiero entrar más que nada para festejar que estamos acercándonos un montón a la población general, ¿no? La escucha de esta población en Estados Unidos, que hay mucho enfoque en la industria sobre esta audiencia, el poder de esa audiencia, pero el crecimiento se ha ido disminuyendo. En la comunidad latina no, y esto lo demuestra de una forma súper clara. Y obvio, los que fueron nacidos por fuera de Estados Unidos demuestra lo que vimos antes. Al dominar más, es más probable que dominen menos el inglés, que no les esté llegando podcast aquí para escuchar. Yo no sé, obviamente sería interesante investigar un poco esa diferencia entre los nacidos en Estados Unidos y los nacidos fuera y ver esos datos, esa información por edad, etcétera, y por el momento que han llegado, ¿cierto? Pero quiero festejar más que nada aquí que estamos a la par con la población general de Estados Unidos. Algo muy importante para también festejar, Gabriel. Sí, sí, hay que tener una fiesta para esta también. Esta también, otra fiesta, me parece muy bien, Gabriel. Esta por Edison, ¿no? Sí, O tú, vos vas a ser el anfitrión. sí. Vamos a tu casa. Ajá, una en la costa oeste en LA y una en la costa este aquí en Miami. En En total, Miami, me parece fantástico. en total, como dice Martina, este crecimiento es algo para celebrar. Y es porque también ese crecimiento creció más rápido que la población total. En un año, la proporción de oyentes mensuales entre latinos creció un 44%, mientras que la población total estadounidense solo observó un aumento del 8%. Y rápido queremos mostrarles que el 29% de los latinos son oyentes semanales de podcast, porque también vamos a aislar a este grupo para hacer algunas comparaciones importantes en unos pocos minutos. Pero tengan eso en cuenta que el 29% significa que la gran mayoría de los oyentes mensuales latinos también escuchan semanalmente. Otra vez, esos oyentes mensuales este año representan
36% de todos los latinos, o lo que estimamos son 16 millones de latinos estadounidenses. Vamos a ver más sobre ellos. Como el año pasado, hay más hombres en este grupo y el ligero aumento al 58% desde el 2020 significa que más hombres latinos se están uniendo a este grupo a tasas más altas que latinas, pero también podría significar que las mujeres están dejando de escuchar mensualmente a tasas más altas que a los hombres. Sí, y esto lo veo también en la encuesta POD, que es la encuesta colaborativa que llevamos que dirigimos en Podcasteros, también con aliados y partners y patrocinadores que se han unido a este estudio. Esto refleja una tendencia general, me imagino, en el podcasting en Estados Unidos, en cualquier idioma y en cualquier país. El desarrollo de contenido se lidera por hombres ahora. Todavía se ven más hombres que mujeres anfitrionas de podcast y también productores. Yo pienso que esto lo vamos a ir viendo, espero que lo vamos a ver cambiar en estos años al tener más mujeres, más latinas detrás del micrófono, ¿no? Pero esto concuerda con lo que hemos visto en otros estudios. Y desde el año pasado también hemos observado un pequeño crecimiento entre los oyentes de 35 a 54 años de edad. Y una cosa más que quiero señalar aquí es que no lo mostramos, pero los latinos en Estados Unidos son jóvenes, es decir, hay más personas jóvenes en comparación con la población total estadounidense. Y es importante tener en cuenta que los latinos que escuchan podcasts mensualmente son incluso más jóvenes. Miren cómo las personas de 18 a 34 años representan un poco menos de la mitad de todos los oyentes aquí. Cubrimos las diferencias de edad en más detalle en el informe del año pasado. Y si no lo han visto, lo pueden encontrar en edisonresearch.com. Y aquí hay más sobre los oyentes mensuales latinos. 65% son latinos que viven en hogares en que el lenguaje predominante no es el español. Y esta distribución sigue siendo la misma que la del año pasado. Pero este año es más probable que los oyentes sean latinos nacidos en Estados Unidos. El tamaño de la primera generación o aquellos que tienen al menos un padre inmigrante crece levemente para representar la mitad de todos los oyentes mensuales. Y el tamaño de los que nacieron fuera del país se disminuye del 34% a un cuarto de todos los oyentes mensuales. Y Martina, tú mencionaste esto antes, los latinos nacidos en Estados Unidos fueron el factor principal del crecimiento de escucha. Esto es solo una prueba más de eso. Otra forma de ver este tipo de crecimiento es a través de preguntar directamente a los oyentes cuánto tiempo lleva escuchando, ¿no? Y casi la mitad de los oyentes mensuales dicen que comenzaron en el último año, o sea, la combinación de los oyentes en rojo y azul en la parte superior ahí. Este grupo, como el año pasado, es una vez más grande entre los oyentes cuya lengua dominante es el español, en comparación con los oyentes cuya lengua no es el español. Ahí ves que en los últimos 6 meses y el último año, los que sí su lengua predominante es el español, han motivado ese crecimiento, ¿no? Entonces, también hay varios factores, vamos a hablar de la pandemia, el impacto de la pandemia, pero siento que esto puede deberse a varias cosas como de que hayan más podcasts ahora en español, hay más oferta. También, Gabriel, me parece que vos habías hablado con Elsie, ¿no? Que mencionó algo muy interesante sobre las plataformas. Sí, eso es un factor, pero yo creo que el factor más grande
es que las plataformas principales como Apple Podcasts y los productores ya están promocionando estos podcasts más. En 2021, este año es el primer año en que Apple Podcasts te deja buscar un podcast en español, usando o identificando el lenguaje, ¿no? Claro, claro. Y en Spotify también están aumentando mucho el marketing de podcast a escuchas de música en español. Y entonces hay algo interesante ahí de cómo la industria ha motivado este crecimiento con hacer llegarle a la gente esto del podcast, porque todavía están descubriendo el medio. Entonces eso... lo lindo es que si lo han descubierto, lo están adoptando. Este crecimiento de los últimos 6 meses en este sector de habla hispana me parece interesante para mirar y ver cómo eso se desarrolla y se ve en el año que viene. Y mucho de esto sucedió durante la pandemia, ¿verdad? Edison Research ha publicado mucha información sobre cómo ha aumentado el podcasting, la escucha de podcasting desde que COVID-19 llegó. Y queríamos hacerlo aquí también. Entonces esto es lo que hicimos. Miren ese grupo anaranjado ahí en la barra superior. Los oyentes que comenzaron a escuchar hace 1 a 3 años. Le preguntamos a ese 28% si comenzaron a escuchar en marzo de 2020 o después, o también antes. Y aproximadamente un quinto de ese grupo dijo en marzo de 2020 o después, lo que equivale al 6% de todos los oyentes latinos de podcast. Y si agregas ese 6% al 20% en azul y al 28% en rojo, eso significa que el 54%, la mayoría de los oyentes mensuales, dice que comenzó a escuchar durante la pandemia del COVID-19. Este es un gran dato, Gabriel. Me imagino que vos habías pensado, uy, capaz que gente no va a creer en esto. ¿No? ¿Cierto? Claro, por supuesto. Mirando este descubrimiento, se hubiera esperado que los oyentes mensuales se duplicaran entre los latinos doble desde el informe del año pasado, pero no fue así. Recuerden que eso creció del 25 al 36%. Pero hay unos puntos que deben de tener en cuenta. El primero, ser un oyente mensual no es permanente, no significa que siempre lo serás. Hay personas que dejaron de escuchar y personas que se retiran de este grupo, también por lo que indica rotación, y hay personas que no vuelven. Entonces hay una advertencia ahí en que deben pensar. Mi segundo punto, recuerden que el informe del año pasado se realizó en mayo y ese 25% ya había capturado parte de ese crecimiento que pudo haber ocurrido en marzo y abril del 2020. Y como dije antes, no me sorprende totalmente este resultado enorme porque hemos visto niveles similares de crecimiento en nuestras otras investigaciones. Estos datos aquí provienen de un estudio diferente llamado Share of Year. Recopilamos estos datos a través de un diario que enviamos a una muestra representativa a nivel nacional de la población estadounidense, y les indicamos a las personas que nos digan qué escucharon a lo largo del día. Y este porcentaje de personas que indicaron haber escuchado un podcast en el día de su diario, eso en el grupo superior en amarillo, 10% de la población total informó haber escuchado un podcast antes de la pandemia de COVID-19 en el primer trimestre de 2020. Un año después, y ese número aumenta al 15% en el primer trimestre del 2021 o durante la pandemia. Y quiero llamar la atención en el segundo grupo ahí, desde abajo. Puede ver que
ese número casi se duplica para los latinos durante el mismo año. El alcance diario de podcast creció más rápido entre los latinos en comparación con cualquier otro grupo que se muestra aquí. Y esto, por supuesto, corrobora al hallazgo que mostramos previamente. Claro, y esto yo lo voy a decir varias veces a lo largo de esta presentación, es una gran oportunidad para los productores de podcast. Estamos experimentando un crecimiento brutal, ¿no? Pensar que la mitad, o más de la mitad casi, de los oyentes mensuales han llegado durante la pandemia, es decir, llegaron por necesidad, por factores de sus circunstancias, ¿no? Que están cambiando. Entonces, nosotros, nuestro deber, nuestro reto es de mantenerlos, retener esa audiencia y de que no se vayan. Porque no es, como dijiste, Gabriel, no es una aseguranza de que se vayan a quedar a escuchar más. Y Martina, pero lo que es muy reconfortante es que prácticamente todos los oyentes por ahora, incluso aquellos que comenzaron a escuchar podcasts durante la pandemia, afirman que seguirán escuchando cuando la pandemia termine, un 96% y el 97% ahí respectivamente. Sí, eso me deja un poco más tranquila, pero tampoco podemos estar descansándonos en esa respuesta, porque dicen que probablemente o muy probable, pero no, eso realmente se va a dar cuando nosotros les entreguemos algo interesante y atrapante para escuchar. Esa es mi única aseguranza. Entonces todavía le pongo el reto a todos los productores de seguir produciendo contenido de alta calidad para retener esta nueva audiencia que nos llegó por circunstancias fuera de nuestro alcance, ¿no? Claro, sí. Otro efecto que tuvo la pandemia en la escucha de podcast es el lugar en que ocurre. Otra vez, los informes del Latino Podcast Listener Report el año pasado y este año se realizaron en mayo. Entonces, en mayo de 2020, en la cima de las restricciones de COVID-19 por muchas partes del país, el 90% de los oyentes mensuales dijeron que escucharon podcast en casa. Eso ha bajado al 86% este año. Y la escucha en lugares fuera del hogar aumentó también. En el automóvil, caminando a pie, en transporte público, en el trabajo, en el gimnasio, todo esto aumenta este año y ya que los lugares comienzan a abrirse de nuevo, ¿no? En partes del país. También existe una historia similar cuando observamos dónde ocurre más la escucha de podcast. Le preguntamos a los encuestados dónde escuchas podcast con más frecuencia. Y desde el año pasado, la porción de latinos que dijeron el hogar, eso se ha transferido a cada uno de estos otros lugares casi de una manera uniforme en un automóvil, en el trabajo y en algún otro lugar. Esas partes crecen, pero aún así en casa, donde 2/3 de los oyentes latinos de podcast dicen que escuchan más, eso sigue siendo la ubicación dominante y por eso queremos examinar lo que sucede en las casas de las personas mientras escuchan. Y queremos hacer esto a través de los oyentes semanales porque vamos a hacer una comparación importante con otro estudio en un momento. Le preguntamos a este 85% de oyentes semanales latinos que escuchan en casa, ¿escuchas podcast mientras realizas estas otras actividades? Y las dos actividades principales a las que la gente dijo sí, tareas y quehaceres domésticas y también cocinar. 3/4 partes dijeron que sí a cada una de esas dos actividades y el número 3 en esta lista, el 69% dijo que escucha sin hacer nada más, donde la atención se centra en el podcast. Y observen como la mitad ahí abajo que dice
los que dicen que escuchan mientras pasa tiempo con familiares o amigos. Ese 49% es más del doble la porción en comparación con los oyentes semanales en todos los Estados Unidos, no solo los latinos. Estos datos provienen de nuestro informe, el podcast Consumer Tracker. Es una encuesta en línea de adultos estadounidenses que escuchan podcasts semanalmente, e incluso los latinos. Estos datos provienen de nuestro informe, el podcast Consumer Tracker. Es una encuesta en línea de adultos estadounidenses que escuchan podcasts semanalmente, incluso los latinos. Mire el elemento de abajo y como el 22% dice que escucha mientras pasa tiempo con familiares o amigos. Eso es menos de la mitad del tamaño entre los latinos que dicen lo mismo en la página anterior. Este dato me parece interesante, Gabriel, simplemente porque, bueno, yo no estoy en este grupo, yo escucho podcast sola, pero es como confirma un estereotipo, ¿no? De que los latinos hacemos cosas con amigos, somos más sociales. Mucha gente puede escuchar este dato y decir, pero ¿qué cosa? ¿A quién se le ocurre sentarse y escuchar un podcast con amigos? Bueno, a los latinos. Entonces esto me encantó. Me parece divertido, me parece interesante. Y también algo que estamos como investigando, un poco pensando en esto en Adonde Media por lo menos, y seguramente en otras productores donde están pensando en podcast para niños o podcast donde están diseñados para escuchar con gente, este dato apoya que eso sea un poco más probable en la comunidad latina. Esto de coescuchar, así lo decimos en inglés, co-listening. Entonces, nada, como que algo para seguir mirando, ¿no? En versiones a futuro del informe. Claro, yo tengo esta teoría que es más fácil escuchar un podcast cuando tienes algo enfrente de ti que puedes ver o mirar, ¿no? Y eso se trata de video podcast. Algunas de las preguntas más comunes que recibimos el año pasado fueron sobre podcast y videos. ¿Cuántos escuchan video podcast? Así que tomamos esas preguntas y las pusimos enfrente de los oyentes latinos. Y los resultados, el 79% dice que escuchan podcast solo con audio y sin video. El 70% dice que escuchan podcast con video que ven activamente mientras escuchan. Y otro 60% dice que el video se reproduce en segundo plano o está minimizado en el dispositivo. Tengan en cuenta aquí como ese último elemento ahí, aunque sí incluye video, el comportamiento se centra más en el audio. No, el audio es más importante ahí. Yo estaba esperando estos datos, Gabriel, porque yo me sorprendí mucho con esto de YouTube el año pasado. Es decir, ¿cómo puede ser que gente esté usando una plataforma de videos para escuchar podcast, ¿no? Y cómo escuchan. ¿Hay una imagen? ¿No hay una imagen? Entender que esta plataforma posiblemente es cómo las audiencias están descubriendo el medio es interesante. Y a pesar de ser una plataforma de video, que lo utilicen solo para el audio. Eso está respaldado anecdóticamente por muchas fuentes. Yo hace tiempo que veo que YouTube se usa para escuchar música, para escuchar conversaciones, charlas, programas de radio, y ahora se entiende y se respalde por el informe que se usa para escuchar podcast. Y lo que tienen que ver aquí es que hay una superposición de personas que dicen todas estas cosas, ¿no? Las personas que dicen solo audio sin video también. Hay algunas personas en ese grupo que dicen video que ve activamente mientras escuchan. Y si combinan las personas que dijeron sí a esos últimos dos elementos, eso se iguala a 77%, o sea, 3/4 de los oyentes mensuales latinos de podcast en Estados Unidos han escuchado un podcast que trae un componente de video. Pero solo un 8% exclusivamente consume podcast mientras ve el video y no en otra manera más allá de esa.
Entonces eso también es importante, Gabriel. Me parece que claramente la gente les gusta, lo hace, pero no de forma exclusiva. Ese porcentaje, ese sector es bastante menor. Es decir, no es necesario. O solo 8% de los que respondieron están reportando eso, ¿no? Es decir, no es tan fundamental, pero es algo que los productores tendrían que tomar en cuenta porque sí les gusta a la gente y están consumiendo podcast en plataformas de video. Entonces es algo para tener en cuenta, definitivamente. Y sí, eso es un número pequeño, un número menor, pero también eso puede reflejar el contenido que está disponible, ¿no? Entonces lo que hicimos también fue preguntar a estos oyentes cómo prefieren escuchar los podcasts y a propósito preguntamos por preferencia en vez de lo que escuchan más con más frecuencia, porque queríamos que fuera un reflejo del contenido, no queríamos que fuera un reflejo del contenido disponible, al contrario, queríamos que reflejara los deseos de los latinos. Y un 41% de los oyentes mensuales prefieren el audio y el video que ven activamente, pero la mayoría de estos oyentes latinos todavía prefieren el audio. Se ve eso cuando se combina los que escuchan solo el audio y los que minimizan el video mientras escuchan. Esas secciones ahí en rojo y morada. Ellos forman la mayoría de los oyentes mensuales. Sí, pero no por mucho, ¿no, Gabriel? Como interesante, ahora que estamos viendo preferencia en vez de lo que se suele hacer, 41% es bastante todavía. Entonces, nuevamente, lo que dije anteriormente es algo importante para tener en cuenta. Ya fue el día donde nosotros podíamos pensar solo en audio al crear un podcast. Tenemos que pensar en video, aunque sea para descartarlo, pero considerarlo, porque es un factor importante para un 41% de los oyentes mensuales latinos, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Sí, es muy importante tomar esto en cuenta, los deseos de los latinos y la importancia del video en podcast. Y entre ellos que escuchan podcasts que tienen video, estos son los tipos de videos con los que ellos se encuentran. Aproximadamente un tercio dice video de los anfitriones o presentadores grabando sus podcasts y un poco menos de la mitad dice producción de video relacionada con el tema de podcast. Alrededor de un tercio dice video de una imagen fija. Y aquí algo interesante, ¿no, Gabriel? Como hay gente que dice, pero no vale la pena subir un podcast a YouTube con una imagen fija. Ahora, esto no refleja la preferencia, esto es lo que escuchan. O sea, capaz que ese 31% prefiere que hubiera más contenido visual, pero lo escuchan igual. Eso es interesante. Mucha gente diría, no, pero nadie va a ver, va a mirar un video de una imagen fija. Ahora tenemos la prueba de que sí. Un 31%, un tercio, sí. Interesante, algo para anotar nomás. Sí, eso también muestra la importancia de YouTube. Hay personas que están escuchando, que utilizan el servicio. Si se acuerdan, el año pasado YouTube fue el servicio que latinos utilizaron más para escuchar podcasts. Es igual este año y muestra que si no están viendo el video, tal vez todavía lo encuentran por YouTube y eso ahí corroba ese resultado que YouTube sí es la preferencia para latinos. Cambiando de tema, vamos a ver algo sobre los podcasts presentados por latinos. 62%, más que la mayoría de los oyentes latinos mensuales, informan haber escuchado un podcast presentado por un latino durante el último mes y el 39% dice en la última semana. Y
Martina, hay varias razones por las que los latinos buscan podcasts de otros latinos con tanta frecuencia, muchas de las cuales cubrimos en el informe del año pasado, pero un elemento que queremos destacar este año es el deseo de permanecer conectado con la herencia latina. Un 38% escucha para mantenerse conectado con su país de origen de la familia. Para una razón tan específica, yo creo que esto es mucha gente. ¿Qué crees tú, Martina? Sí, estoy de acuerdo, totalmente. Creo que es súper valiosa para los productores que buscan conectarse con el público latino, reconocer que esta es demuestra lo que valoramos, esa conexión con la comunidad y me encanta que el podcasting pueda ser otra forma, otro medio digital y social para conectar a la gente, ¿no? Que estén considerando el podcast como una forma de conectarse con sus raíces. Es hermoso y también ojalá esto va a influir la temática de varios podcasts a futuro y logren valorar esto e incorporar esta información en los podcasts que vayan a crear en el año que viene. Sí, ojalá que sí. Y porque aquí hay otra razón para incluir a los latinos en los podcasts y tiene que ver con los anuncios comerciales. Los latinos tienen afinidad por las marcas que se anuncian en los podcasts presentados por otros latinos. La abrumadora mayoría de los oyentes de podcast dicen que es algo o muy probable que participen en cada una de estos comportamientos para las marcas que escuchan en los podcasts latinos. Sí, nuevamente quiero que todos los productores tomen nota de esto. Este es un slide que van a querer copiar, poner en sus presentaciones para patrocinadores, porque realmente se demuestra lo que valora la audiencia tener latinos liderando o dándole voz a sus podcasts, ¿no? Para esto creamos este estudio, porque la industria en sí tiene que poder valorar y ver los datos duros que demuestra la lealtad de la audiencia con los productores y anfitriones latinos. Entonces esto lo deja muy claro. Sí, claro que sí. Y si la publicidad no es la forma en que uno desea monetizar su podcast, esa persona puede pensar en los beneficios que una suscripción de pago puede ofrecer a los oyentes, porque más de la mitad de los oyentes latinos mensuales dicen que es algo o muy probable que paguen una pequeña cuota mensual para omitir los anuncios en los podcasts que escuchan. Personalmente, yo nunca he visto estos números tan altos para ningún grupo de oyentes de podcast en nuestros otros estudios. Mira, eso no sabía, Gabriel, qué interesante. También quiero añadir aquí que esto se refleja también en la última versión de la encuesta Pod, algo que vemos creciendo, ¿no? Quizás también con la tendencia de pagar por servicios digitales. Entonces, más y más gente está dispuesta a pagar y patrocinar desde su bolsillo los podcasts que escuchan, lo cual es interesantísimo para quienes estén buscando diferentes formas de monetizar sus podcasts. Ok. Interesante. Aquí estimamos que el mercado de latinos dispuestos a pagar esta cuota mensual es de unos 6 millones si tomamos a los que dicen muy probable o ese tercio de aquí. También miramos a estos resultados por edad. Esto muestra la propensión de los latinos jóvenes a pagar esta cuota para dejar de escuchar anuncios. La mayoría en cada uno de esos grupos menores de 55 años de edad indican que es por lo menos algo probable que paguen la tarifa. Y esto me alegro, me parece que yo pedí este breakdown de información porque queríamos ver si era más probable que si fueras más joven, que estarías más dispuesto a pagar. Y es sensato, ¿no? Porque hay más y más servicios que uno paga una cuota mensual, como Spotify, Netflix,
Entonces, el costumbre de pagar algo, una cuota, algo mensual por lo que uno consume, es algo, un hábito que se ha ido desarrollando más y más. Ahora, se ve claramente que los que están por encima de 55 no han adoptado ese hábito y eso se espera también. Sí, claro, y es un punto en que tú y yo, Martina, sí estábamos de acuerdo cuando primero vimos estos datos. Am, pero ahora, Martina, no podemos tener un informe latino si no mostramos el idioma en el que se escuchan los podcasts, ¿no? Claramente que no. Tenemos que entrar en esta parte. Claro, el lenguaje es un gran factor y el 89% de los oyentes latinos mensuales dicen que alguna vez han escuchado un podcast en inglés. Y eso es 5 puntos porcentuales más que el año pasado. Y eso ha aumentado en todos los grupos aquí, aparte de la tercera generación, como ven ahí abajo. Más de un tercio ahora dice que alguna vez han escuchado un podcast en español, lo que aumentó 4 puntos desde el año pasado. Ahora, en este caso, la escucha entre los latinos de tercera generación aumentó bastante. Sí, me parece curioso eso, ¿no, Gabriel? Estamos hablando de, para explicar bien, la tercera generación nació en Estados Unidos, sus padres nacieron en Estados Unidos y sus abuelos también. Entonces, que ellos hayan aumentado su consumo de podcast en español, me encanta. Me encanta. Quiere decir, bueno, obviamente yo soy fan de podcast en español. No voy a pretender de que no sea yo alguien que apoye que se vaya escuchando más y más y más podcast en español. Entonces, para mí es un dato muy interesante para los productores de podcast en español y que no se olviden, ¿no? De ese sector, de esa generación que se quiere reconectar con sus raíces y que el año pasado, si me acuerdo bien, Gabriel, el estudio demostró que mucha gente quería también reconectarse con el idioma. Es decir, gente escuchaba para poder aprender y mejorar su español. ¿No es cierto? Sí, más que nada fue esa tercera generación nacida en los Estados Unidos que fue más probable de decir eso. Y también, como tú dices, es un grupo que estaba dispuesto a probar estos podcasts en español este año. No es un hecho que seguirán escuchando. Estas personas no necesariamente escuchan español todos los meses, todas las semanas. Esa tasa es 10 puntos más baja. El 57% dice que consumió un podcast en español en el último mes, frente al 49% en 2020, y el 81% dice que escuchó un podcast en inglés en el último mes, frente al 73% el año pasado. Entonces, sí, bien, es una buena noticia que la tasa está aumentando aquí, pero todos deberían pensar en lo que dijo Martina. Tienen que pensar en formas de prevenir que estos nuevos oyentes no dejen de escuchar. Miren aquí, esto es cuando los oyentes comenzaron a escuchar un podcast en cada idioma. Las diferencias aquí son claras. Un porcentaje mayor de latinos que escuchan en español comenzaron a escuchar en español más recientemente que los oyentes que escuchan en inglés. Esto apoya nuestro punto anterior de que el contenido de español se está volviendo más disponible y las plataformas populares están haciendo un mejor trabajo para colocar este contenido en frente de los oyentes de podcast en español. Pero hay una complejidad adicional a todo esto. Nunca es blanco o negro, español o inglés, no es siempre tan simple, especialmente aquí en los Estados Unidos. ¿No, Martina? Claro, claro, es algo que nuestros hermanos y hermanas por fuera que estén escuchando ahora, este dato capaz que los va a sorprender. Sí, y como dijiste, tú siempre dices eso, vivimos en ambos idiomas y por eso este año decidimos medir la escucha de podcasts bilingües y el resultado, un poco menos de 3/4 de los oyentes latinos mensuales escuchan un podcast variados con inglés y español en actualidad, ¿no?
este dato cuando lo vi me impresionó tanto porque yo ya quiero saber más, quiero saber cómo suenan esos podcasts, ¿no? Al decir un podcast bilingüe, yo no conozco muchos, entonces, ¿dónde existen? Y sí, obviamente, como dijiste, refleja una realidad interesante de lo que es ser latino en Estados Unidos, ¿no? De una vida bilingüe, una vida entre idiomas, y es interesante notar que los latinos quieren consumir contenido que refleja esa realidad. Sí, y también se puede ver aquí claramente cuando vemos preferencia, cómo prefiere escuchar podcast. Ah, la respuesta más popular aquí es el variado en inglés y en español. Ese 41% demuestra preferencia por los podcasts con una mezcla de español e inglés, mientras que los dos grupos ahí a la izquierda, los que dijeron completamente en español y completamente en inglés, ellos se encuentran a tamaños similares. Para mí este dato final me lleva a mí a los gran hallazgos míos de lo que es este segundo informe, ¿no? Que el informe está contando una historia de una comunidad que es diversa, una historia de una comunidad que se encontró con tiempo extra durante la pandemia y cayó en algo que ni sabían lo que era, varios de ellos, esto del podcast, ¿no? Y que la manera que estamos descubriendo o consumiéndolo el podcast refleja cómo lo estamos descubriendo, ¿no? Y que todavía somos una comunidad en transición, todavía estamos adoptando este nuevo medio, pero seguramente lo estamos haciendo con una rapidez y en una cantidad brutal, y que la industria ya no nos puede olvidar. Ya estos datos demuestran la fuerza del sector y de la población latina en Estados Unidos para la industria de podcast. Sí, Martina, lo pusiste muy bonito ahí. Pues para mí, el año pasado pusimos mucho énfasis en el potencial de aumentar la escucha de podcast entre latinos, ¿no? Había mucho potencial y ustedes lo realizaron exitosamente. Sí, me refiero a ustedes, los que están escuchando ahora, los cuales forman parte de esta hermosa comunidad, los creadores, los especialistas en marketing, los que trabajan para plataformas de podcast y todos los demás en la industria. Los latinos adoptaron podcast como si estuviera terminando el mundo. Y la pandemia, al parecer, tuvo mucho que ver con ese crecimiento. Hemos visto algunas disparidades en la escucha con la población total desaparecer, y ya que la audiencia mensual de latinos realmente se floreció. Pero también ustedes laboraron mucho, trabajaron muy duro, y este año esto es su premio. Estoy feliz de que hayamos podido medirlo, este crecimiento, y seguiremos haciéndolo. Todavía no llegamos al límite, yo creo. No. Y el reto ahora, como lo dije antes, lo voy a decir nuevamente en este cierre, de que tenemos que retener esta nueva audiencia. Tenemos que ofrecerles formas de ir desde YouTube o desde donde nos encuentren, ¿no? Los podcasts, desde su Facebook o cuenta de Instagram, al podcast, a seguir escuchando, seguir consumiendo y compartiendo este medio que tanto queremos y esperamos que siga creciendo a futuro. Entonces, ojalá ustedes puedan festejar, porque vamos a tener unas fiestas, ¿no, Gabriel? Vamos a festejar estos resultados, 2 fiestas, pero también a trabajar, a seguir trabajando para retener esta hermosa audiencia nueva que tenemos. Otra vez, Martina, muchas gracias por traer toda tu valiosa sabiduría. Gracias a ustedes por tenerme aquí, es un honor tremendo, además porque estoy representando a los otros patrocinadores. Muchas gracias a ellos, porque realmente este tipo de trabajo no es fácil realizar, y estoy muy orgullosa de las empresas y las productoras que se unieron a este esfuerzo,
Más que nada quiero destacar a Yuleika, la antigua Williams, que hizo un esfuerzo extra para unirnos en esta segunda tanda. Entonces, un saludo a ella, un agradecimiento especial, pero a todos, muchas gracias por tenerme aquí y a ustedes, a Edison, por realizar este trabajo tan importante. Y a todos los espectadores, muchas gracias por acompañarnos hoy. Una grabación de este webinar y una copia del informe completo estarán disponibles en edisonresearch.com inmediatamente después de que terminemos aquí. Y otra vez, un gran agradecimiento a nuestros socios por fundar el informe, a Donde Media, la antigua Williams & Company, Libsyn, PRX, Simplecast, Sonoro y SXM Media. Y gracias a mis colegas en Edison Research, hay muchas personas que hicieron posible este informe. Y también gracias a Carlos Sánchez, que nos ayudó a grabar el español. Y si ustedes gustan ver más sobre podcasting, pueden ver a mi colega Tom Webster en Podcast Movement este agosto. Otra vez, yo me llamo Gabriel Soto. Los veo pronto. Adiós.